Mucho se habla de los cambios de la ley de alquileres y genera bastante incertidumbre a veces entre los propietarios y los inquilinos, cuáles son esos cambios y cómo van a impactar. Este video tiene por objetivo darles un poco más de claridad al respecto, pero no suple obviamente la consulta con profesionales, la consulta que nos deben hacer a los matriculados para que podamos dar una orientación específica respecto del tipo de propiedad, las características del contrato que sugerimos en cuanto a las diferentes cosas que tiene que tener. Pero sí es a modo de orientación para que sepan de qué se trata los cambios que se generaron con este decreto que por lo pronto sigue vigente. Respecto del plazo, ahora no existe un plazo mínimo obligatorio a cumplir para ningún tipo de contrato. Las partes pueden acordar el plazo que consideren conveniente, pero en el caso de que en el contrato no esté establecido un plazo específico, la ley supletoriamente establece que para los destinos de vivienda el plazo mínimo son 2 años y para los destinos comerciales el plazo mínimo son 3 años. Otro de los cambios que se hizo con este decreto es la moneda de pago. Antes solo se permitía que los contratos fueran en pesos y hoy se permite que las partes puedan acordar qué moneda quieren utilizar, que puede ser en pesos, puede ser en dólares o puede ser de cualquier moneda que aún no sea de curso legal en Argentina, pero que el inquilino va a estar obligado a entregar la moneda que se establezca en el contrato. Respecto del precio, también es importante decir que ahora se permiten las actualizaciones según el índice que las partes acuerden como el más conveniente. Así que podrían hacerse de manera mensual, bimestral, cuatrimestral, semestral, dependiendo del contrato del que se trate, ya sea un contrato de vivienda, ya sea un contrato comercial y de las características particulares que permite o que se sugiere, digamos, para este tipo de propiedad específica de la que se esté conversando. Otro tema que se cambia en materia contractual tiene que ver con la fianza y las garantías y el depósito. Tampoco hay ninguna estipulación ni ninguna regulación de esto, las partes deben ponerse de acuerdo. Por un lado, el propietario podría pedir algún tipo de garantía en específico que prefiera y también el inquilino puede proponer diferentes tipos de garantías que no solamente sea una garantía propietaria que a veces puede llegar a complicarse. Otro tema importante es el tema del depósito. La ley antes permitía solo un mes de depósito y en pesos, actualizable al último mes de alquiler. Hoy puede pactarse a una forma, hacerlo de una forma diferente. Es importante tener en cuenta cuál es el objetivo que tiene una garantía y cuál es el objetivo del depósito para ambas partes, para el propietario y para el inquilino. ¿Por qué? Porque básicamente lo que busca el propietario con estas dos cosas es prevenirse de incumplimientos, de deudas o de tener que hacer algún tipo de reparación por algún daño que se produzca en el departamento, pero estas cuestiones tienen que tener proporcionalidad en el contrato. No sería razonable pedir para un departamento de 2 ambientes en Núñez 6 meses de depósito, un departamento vacío. Ahora, diferente es la situación, por ejemplo, de un departamento que se entrega amoblado y equipado, con lo cual el riesgo del propietario es mayor y probablemente un mes podría no llegar a ser suficiente. Entonces, es importante tener en cuenta la proporcionalidad que debería tener respecto del bien que se está alquilando, del tipo de propiedad que se está alquilando. Así como el plazo de alquiler hoy está permitido que lo pacten por el plazo mínimo que las partes acuerden, también está permitida la rescisión anticipada sin un plazo determinado. Antes se podía rescindir luego de pasar 6 meses de contrato y con penalizaciones diferentes establecidas dentro del primer año o fuera del primer año. Hoy se puede rescindir al mes de haber hecho el contrato
sin ninguna clase de exigencia de plazo mínimo, y como única penalización por la rescisión anticipada es que el inquilino debe pagar el 10% del contrato restante. Es decir, que si yo tengo un contrato a 12 meses y lo rescindo al mes 4, debo pagar el 10% del valor locativo de los próximos 8 meses del contrato que estaba vigente. Pero esa es la única penalización establecida al momento. En relación con la rescisión anticipada, la ley no exige un preaviso determinado, pero es una buena práctica hacer un preaviso de 30 o de 60 días y de esta manera poder también darle previsión al propietario de que pueda ofrecer la unidad y no tenga tiempos muertos de alquiler entre que un inquilino lo desocupa y lo vuelve a ocupar un inquilino y que le quede tiempo ahí sin poder alquilar. En vista de todos estos cambios, mi consejo es, por un lado, a los propietarios que contraten un profesional matriculado, un corredor matriculado que los pueda asesorar en cuál es la tasación correcta del valor locativo y cuáles son las condiciones razonables de un contrato para ese alquiler en particular. Hoy no existen modelos de contratos, no se trabajan con modelos de contratos. Los contratos reflejan la voluntad de las partes específicas para ese negocio en particular. Y por otro lado, a los inquilinos también les diría que estas condiciones, estos nuevos permisos, digamos, de tener más libertad de pactar, también va a hacer que la oferta de alquileres empiece a aumentar de a poco. Va a ser una cuestión progresiva, por supuesto, si este DNU sigue vigente y estas condiciones de este nuevo cambio de la ley sigue vigente, porque va a permitir ciertas distorsiones, corregir estas distorsiones, sobre todo respecto del precio, estas actualizaciones semestrales o anuales que licuaban en esta economía, porque en definitiva el problema es la economía y la inflación que estamos teniendo. Entonces, todo lo que se pacte entre las partes debe estar por escrito porque eso da previsibilidad, eso también da la certeza de que lo que se escribió es lo que se pactó, no dejamos nada librado a la interpretación o a la memoria o este tipo de cosas. Y para eso es súper importante la presencia en el contrato y la redacción del contrato y el acto de la firma y demás, que lo hagan con un corredor matriculado. Así que los invito, si tienen alguna duda y si tienen algo que quieran saber o algo que quieran aclarar, que me dejen sus preguntas y les voy a ir contestando en la medida en que me las van haciendo. Gracias.